Los hijos de Dios, como David, y me refiero a los verdaderos hijos de Dios, porque ya hoy en día cualquiera se llama hijo de Dios. Pero los hijos de Dios, como David, siempre serán presa de persecución por los hijos del mundo. En este caso representado por Saúl. Yo sé que hemos comenzado esta jornada de la vida de David hace un tiempo atrás. El que no se ha puesto al día, pues coja 1 Samuel y empieza a leerlo, muy interesante. Y hermanos, la unción que nosotros mencionamos aquí y que se menciona en el Antiguo Testamento y que estaba sobre David, es la posesión del Espíritu Santo, que nosotros sabemos que en Cristo, y lo aprendemos a través del Nuevo Testamento, el que recibe el Espíritu Santo tiene esa unción, esa es la unción, el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando hablamos de David y estas cosas que estamos hablando son aplicables al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a los creyentes. Y en la historia de hoy, nosotros vemos que los habitantes de Keila, que por cierto está en la región de Judá, ¿no? Habían sido atacados por los filisteos. Ya ustedes saben cómo eran los filisteos. Y los filisteos no solamente atacaron a ellos, sino que hicieron una incursión robándole a ellos las cosechas y hasta el ganado. Es decir, hicieron daño. David escucha esto, se entera de esto y no se queda. Ya sabemos que anda con sus hombres preparando a esos soldados escondidos, huyendo de Saúl, y se entera de esto y no se queda de brazos cruzados. Y esto es importante porque de igual manera los que son guiados por el Espíritu de Dios, cuando ven las batallas espirituales alrededor de ellos, o contra ellos, o contra sus hermanos, no se quedan de brazos cruzados. La identifican, la pueden ver. El que no es espiritual no la ve, no se da cuenta. Pero sí las puede ver. Ahora, ¿qué fue lo primero que hizo David cuando ve esta situación, este problema? Inmediatamente fue, ¿a dónde fue? A la presencia de Dios, mis queridos hermanos. A la presencia de Dios, a buscar la dirección, la sabiduría, la fortaleza espiritual. Entonces, bueno, David pudo haber dicho, bueno, este problema es de Saúl porque él todavía es el rey. Él es el que tiene que proteger las fronteras, que vaya y pelee él. Bueno, el que no es espiritual hace eso mismo, que lo haga otro. Que ya yo hice algo en el pasado, que otros lo hagan, que ya no es asunto mío. Pero el que es espiritual siempre ve la guerra espiritual como una oportunidad para luchar, empezando con la oración. Porque hay cosas que no podemos hacer, pero sí podemos siempre orar. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Dios cuando él oró y clamó? Miren, el versículo 2 dice que Dios le dijo, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Es decir, David estaba siendo llamado en ese momento a combatir, a pelear una batalla contra los filisteos. Y eso significa simplemente y llanamente que había que moverse bajo la dirección y las órdenes de Dios. Querido hermano y amigo, las órdenes de Dios no se cuestionan. ¿Qué es lo que se hacen con las órdenes de Dios? Se cumplen, se obedecen, correcto. Y a veces no lo miramos así, pero para que vean, en un ejército los soldados tienen que obedecer las órdenes de sus superiores, ¿no es así? Y que se atrevan a cuestionarlas, que le dan disciplina. Ahora, es cierto también que no siempre que entendamos las órdenes de Dios y decidamos obedecerlas, los que nos rodean nos van a apoyar o nos van a entender. No siempre va a pasar esto, ¿no? No siempre los que están a nuestro lado están preparados para la guerra de la misma manera. Y esto le pasó a David. Ahora Dios le dijo, ve y pelea. Quiere decir, tienes que ir con tu ejército. Eran como 600 hombres que ya había adquirido. Ya vamos a ver después que eso se va aumentando hasta llegar a miles
de hombres. Pero ahora tiene que ir a ellos y decirle, vamos a pelear. ¿Y qué pasó? Se expresaron negativamente. No querían ir a la guerra. Miren lo que dice el versículo 3, que ellos dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Miren esto. Sin saber de guerra, sin tener nada que guerra, estamos ya con miedo. Claro, porque están huyendo, escondiéndose de Saúl, ¿no? ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Es decir, iban a tener problemas estomacales, iban a tener problemas digestivos, aquello iba a ser terrible, porque si tenían miedo antes, ahora imagínense si tenían que ir a pelear. Hermanos, es terrible cuando oímos las excusas. ¿Qué les parece? Pues pónganse en el lugar de David, que tuvo que oír todas las clases de excusas referentes a estos miedos y a estas razones por qué. No es fácil. No es fácil cuando oímos que hay excusas, cuando el asunto se trata de obedecer a nuestro gran Dios en la obra y en la batalla que hay que llevar a cabo. No es fácil. Y desde el punto de vista humano, sí, podemos decir que estaban con falta de autoestima, con falta de valor, porque lo dice ahí muy claro que tenían miedo. Del punto de vista espiritual, lo que tenían era una falta de fe en Dios, falta de fe en Dios grande. Del Dios que podía protegerlo y que lo estaba protegiendo. Del Dios que podía guiarlo, que lo estaba guiando a través de David. Del Dios que podía darle la victoria, como se la prometió a través de David. Vamos al primer punto, mis queridos hermanos, y es que Dios nos llama a un levantamiento. ¿Cuánto creen que Dios llama al pueblo, a su pueblo, a levantarse, a llevar a cabo una obra, a pelear la batalla de fe? ¿Cuántos creemos de verdad? Digamos amén. Hermano, esto es real. Esto es real. Dios nos llama a levantarnos. Bueno, dijimos anteriormente que David había consultado a Dios, ¿no? Y la respuesta había sido un imperativo ve. ¿Recuerden? Lo leímos. Le dijo ve. Y esto fue seguido por dos verbos muy importantes. Le dijo ataca y libra. Ve, ataca y libra. Interesante, ¿eh? Que Dios es un Dios de acción. Dios no nos llama a que nos sentemos y espera que otro haga, espera que todo te caiga del cielo. No, Dios nos llama a movernos. El pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, es un pueblo que se mueve según la voluntad de Dios. Y claro está que aquí vemos un prototipo de la salvación espiritual, porque claro, esto era salvación física, salvación temporal, salvación terrenal, de rescatar a un pueblo. Pero vengan conmigo a Lucas, capítulo 1, versículo 19, para que veamos cómo también esto lo podemos ver ampliamente. Vemos aquí un prototipo de Cristo en David. Bueno, vemos mucho esto en la historia de David, ¿verdad? Igual que en Moisés. Dice, estamos viendo que dice, y nos levantó un poderoso Salvador. Dios levantó un poderoso Salvador. ¿A quién? A Jesucristo. Dice, en la casa de David, su siervo. Dios levantó un Salvador para darnos redención. Bueno, volviendo a la parte específica, a la historia que estamos tratando, David tiene ahora que lidiar con esa negatividad. Él estaba ya inspirado, había hablado con Dios, le dijo a los soldados, vamos que tenemos que pelear. Y ellos dicen, de ninguna manera, si estamos aterrorizados. ¿Y ahora qué va a hacer David? Miren lo que hizo, volvió a hablar con Dios. Esto es muy importante, hermano. A veces que es mejor no decir nada. Ante esas negatividades, abrimos la boca y lo echamos a perder. A veces que acá hay que ir a hablar con el Señor. Miren lo que él hizo en el versículo 4. Dice, entonces David volvió a consultar a Jehová. Esto es buena práctica para todos los momentos en las relaciones humanas, esposo, esposa, amigos, en el trabajo, donde sea. Volver a consultar a Dios cuando lo que nos disparen no sea bueno. Mejor es consultar a Dios. Cierre la boca, consulte al Señor. Esto es lo que estoy viendo aquí. Dice, y Jehová le respondió y le dijo, ahí va, levántate, desciende a Keila,
pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fíjense que no le dijo, dile esto a esa gente, explícale esto otro. No, levántate y ve. De alguna manera lo iban a seguir, pero esa es la obra de Dios. La que nos corresponde a nosotros es hacer la parte nuestra con Dios, porque es personal, no importa si el otro vino, si el otro hizo, si no dijo, si dijo. Hermanos, hay demasiado susceptibilidad a veces en nosotros, que yo creo que ese es uno de los instrumentos que el diablo usa para darle apatía, para dividir, para que la gente no haga la obra que tiene que hacer. Tenemos que pensar en cuál es lo que dijo el mandato del Señor. No olviden que Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y no solo la oyen, y me siguen. Que eso es igual a decir obedecen, ¿no? Entonces, miren, dice, levántate, desciende a Keila, pues yo, ya está la promesa, yo entregaré en tus manos a los filisteos. Bueno, y predicamos la última, hicimos un paréntesis y hablamos solo de la iglesia de Cristo, donde el Señor promete victoria. Nosotros estamos ya con la victoria, igual que aquí, ya tenemos de por delante la victoria prometida. Hermanos, qué bueno es pelear una batalla así, porque muchas guerras han habido y que ninguno de los dos lados sabe cómo va a terminar la cosa. Pero qué bueno saber que la batalla que vamos a pelear no es en vano, la vamos a ganar, ¿no? Y así le dice esto, ¿no? Ahora, lo que quiero que ustedes se den cuenta, primero que nada, es que el temor y la falta de fe de ese grupo de hombres, que eran 600 contra uno, David, no se le transmitió al espíritu de él. Muy importante esto. Hay gente que van con, como dice el dicho, ¿a dónde va la gente? A donde va Vicente, ¿no? A donde se mueva la ola, ahí van ellos, ¿no? No, yo no puedo, mi ánimo, mi fidelidad al Señor no puede depender de circunstancias o de la gente como son. O soy o no soy fiel al Señor. Es decir, esto es un asunto personal con Dios. Y yo creo que mucha gente cuando se ven en situaciones difíciles, o que el médico le dice que tienen una enfermedad mortal, le dan una noticia de esa o se ven ante la muerte, entonces empiezan a valorar las cosas espirituales como nunca antes. Hermano, es mejor que lo hagamos ahora, siempre, porque es una verdadera batalla espiritual la que tenemos delante. Y entonces, él no se dejó influenciar por esas negatividades. Es decir, el poder del Espíritu Santo, hermanos, nos da el poder de ser inoculados ante todas estas negatividades y estos desánimos que pueden haber. Pero, aquí está, no todos los peros son malos, ¿verdad? Pero no olviden que él había consultado a Dios. Lo que pasa es que no consultamos a Dios y estamos débiles, estamos apáticos, perdemos la visión, tenemos poca fe. Hay que consultar a Dios. Y aquí yo me atrevo a decir que los cristianos, no todos los cristianos están de verdad enfocados en la oración. Terrible, terrible, que a veces no podemos leer 2 minutos de la palabra al día. A veces no tienen tiempo y me dicen que han pasado días y no han orado. Hermanos, ¿cómo es posible que ni 5 minutos de oración podamos tener? Fíjense que Jesucristo le dijo a los discípulos, ni 1 hora han podido orar. ¿Y a cuánto les dirán? Oye, ni 5 minutos. Hermanos, ¿cómo podemos esperar grandes victorias así en nuestra vida, en la iglesia? La iglesia, miren, la sociedad es un reflejo de la familia. Mire cualquier sociedad y que es el resumen de todas las familias que existen en esa sociedad, de la moral y de todas las condiciones de esa familia. La iglesia es igual. ¿Cómo están las iglesias? Están como están los miembros de las iglesias, no solo el pastor. Estamos todos incluidos ahí. Y es importante que entendamos la importancia de levantarnos como se levantó David ante la palabra de Dios y el llamado de Dios. Cuando David vio a sus hombres que parecían ovejas rodeadas por lobos, acudió al Señor para ver qué hacer, qué decir, cómo actuar, para que el Señor le ayudara. Así que nos tenemos que amparar en la oración. ¿Cuánto creemos eso, hermano? Que la oración es importante. ¿Cuánto? A mí.
Miren, uno de mis pasajes favoritos, lo aprendí desde muy niño, es Jeremías 33:3. Clama a mí, clama a mí. El Señor quiere que clamamos a Él. Hoy en día los grupos están diciendo, declara tú. Y la gente en vez de ir a orar y clamar, pues van a declarar como si ellos fueran dioses. Pero el Señor dice, clama a mí, pídame, clama a mí. Y dice, yo te responderé. ¿Y qué dice que hará el Señor? Te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces. ¿Cuántos creemos esto, hermanos? Amén. Esto es palabra del Señor. Nos muestra cosas que no entendemos, nos las hace ver en su tiempo. Caminos que no entendíamos, nos los abre en su tiempo y nos los enseña. Pero empieza con el clamar, con el buscar a Dios, con venir ante el Señor. Si no estamos dispuestos a buscar su rostro, el Señor lo está viendo como que de verdad no nos interesa tanto. Es como aquel que dice, yo quiero saber la voluntad de Dios, pero no la busca aquí tampoco. Entonces Dios le diría a esa persona, si no te interesa mi voluntad revelada, ¿cómo te va a interesar la voluntad que todavía yo no te he revelado? Nos ponemos a pensar y es totalmente necio, absurdo delante de Dios. Hermanos, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, la Biblia lo dice, no hay nada más engañoso que el propio corazón del hombre. Bueno, las promesas de Dios son maravillosas. Hermanos, no son en vano. Pero acuérdense bien, las promesas de Dios no son un sustituto para la oración, en ninguna manera. Sí, para avivarnos, para animarnos, más bien a orar y a buscar a Dios. Dios no quiere hijos alejados de Él y la oración nos acerca a Dios. ¿No creen ustedes? Hermanos, piense en relación con los padres y los hijos. Un hijo que nunca habla con su padre, ¿ustedes creen que tiene buena relación con su padre? No nos engañemos, así mismo es. Es decir, usted tiene 2 hijos y uno habla constantemente, frecuentemente con usted, el otro nunca. Ni le llama, ni se preocupa por usted. No le interesa esas conversaciones. Lo ves quizás una vez al año. O lo ves, ¿saben cuándo? Cuando tiene problemas financieros, llama a papá y mamá que tienen un lío enredado. Entonces, le vamos a ayudar. Hermanos, no es lo mismo nuestra relación con el Señor. Por lo tanto, las promesas de Dios más bien para guiarnos, acercarnos a Dios en oración, no alejarnos. Hablar con Dios en medio de las crisis es muy importante, es un antídoto. Es un antídoto tremendo contra el miedo, las dudas, la falta de fe. Pero tenemos que fortalecernos para poder fortalecer a otros. David recibió para poder guiar a esos hombres. Imagínense, 600 hombres. Yo no me puedo imaginar uno como líder con 600 en una congregación diciendo todo lo opuesto. No era fácil eso. Es fácil decirlo, pero estar en esa situación. Entonces dice la palabra que entonces David volvió a consultar a Jehová, como vimos. A Dios nunca se va a cansar de eso, de que le consultemos. O sea, vuelve a consultar a Dios cuando no sepas qué hacer. No espere hacer algo mal hecho para entonces tener que consultar a Dios. Cuente con Él primero. Vuelva a consultar a Dios cuando veas que los que están a tu alrededor no te entienden, no comprenden el propósito, el plan de Dios, porque así le pasó también a David. Pero asegúrate que es la voluntad de Dios. Asegúrate. Vuelve a consultar a Dios, mi querido hermano, si te das cuenta que se han creado esos nidos de miedo en otros que están alrededor de ti. Habla con el Señor, consulta al Señor para que estemos fortalecidos. Bueno, así que David volvió a consultar a Dios para poder guiar al pueblo pesimista. Dios le dijo, ¿cómo le dijo? Vamos a mirar el pasaje de nuevo. Vemos que le dijo, levántate, descienda a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Así que ahora no solamente lo llama a levantarse, sino le da hasta una promesa. Y por cierto, David debería estar ya acostumbrado, no debió haber sido nada extraño escuchar esta afirmación de Dios.
porque recordamos que Dios le habló de esa manera ante Goliat. ¿Recuerdan? Miren que el pasaje como dice, volviendo atrás al capítulo 17, David le dijo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano. Hermanos, tenemos que andar así, confiando en que Dios es el que nos guía nuestros pies, nuestras manos. Y con estas palabras afirmó la intervención divina. Dijo: porque de Jehová es que la batalla, no es nuestra, es de Dios. Y Él os entregará en nuestras manos. Cuando la batalla es de Dios, tenemos una actitud diferente. Ya no nos irritamos, ya no nos impacientamos, nos ponemos en las manos de Dios para obrar como el Señor quiere que oramos, ¿no? Ahora, quiero decirle que así es la verdadera fe, porque la verdadera fe es la que siempre nos mueve en favor a cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Cuando no estamos actuando en esa fe, es todo lo contrario. Así que, miren, la gente habla mucho de tener mucha fe, pero la verdadera fe tiene acción según la voluntad de Dios. Es decir, como decía el apóstol, si tienes fe, muéstrame tus obras, ¿no? La fe sin obra, ¿qué cosa es? Cero. Es una fe, no estamos diciendo que no sea fe, pero es una fe carnal. Es la fe natural del hombre, no es la fe producida como fruto del Espíritu. Cuando ustedes leen el fruto del Espíritu, entre ellas está la fe. Por lo tanto, el hombre puede tener todo tipo de fe, pero esa no es la fe producto del Espíritu Santo. Estamos hablando de los cristianos en obediencia, guiados por el Espíritu Santo. Entonces le dijo: levántate, desciende a Keila. Y Dios nos dice así también. Y le dijo: yo te entregaré en tus manos la victoria. Qué bonitas esas palabras: levántate, desciende, te entregaré. Bueno, leemos después en el versículo 5 que dice: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó su ganado. Mire todo lo que hizo. Y les causó una gran derrota y libró a David a los Keila. Aunque David nada más tenía 600 hombres, miren lo que causa en la obediencia a Dios, hermano. No hay por qué temer, porque la victoria nos pertenece. Tuvo que influenciar en aquellos hombres, pero Dios le guió. Y lo interesante es que recuperó el ganado. No sé en cuanto a la cosecha, pero recuperó el ganado, le devolvió de aquellas pérdidas que habían tenido. Si recuerdan, Abiatar, el sacerdote, el hijo de Ahimelech, que quedó vivo en aquel ataque que hicieron a los sacerdotes tan cruel. El que cuando huyó de No, él quedó vivo. Entonces, acompañó a David a Keila, fue con él a Keila. Y muy importante, él llevaba con él el efod. Esto uno lee la historia y le puede parecer algo insignificante, pero tiene su significado, hermano. Porque el efod era una señal, era una vestimenta del sacerdote como señal de que estaba la presencia de Dios y que estaban siendo guiados por Dios. Entonces, David pidió que trajera el efod. Y esto daba testimonio de que él estaba buscando la voluntad de Dios. No hay nada mejor que estar donde Dios quiere que estemos y cuando Él quiere que estemos. Entonces vamos al segundo punto. Y el segundo punto es que el maligno siempre se va a levantar contra los de Dios. Es decir, no hay descanso contra los hijos de Dios. No descansa. Dice: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, y miren este disparate que dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas cerraduras. Puertas cerraduras. Bueno, es que era, por cierto, Keila, la palabra Keila de por sí quiere decir en hebreo muralla. O sea, parece que era una ciudad fortalecida, con fortaleza, ¿no? Lo que indica que no era fácil atacarla, ¿no? Pero bueno, los filisteos la atacaron. Y ahora, miren qué interesante esto. Mientras que David estaba peleando, haciendo un bien,
a los de Keila. Saúl estaba aprendiendo acerca de dónde estaba David localizado o dónde se podía localizar dentro de Keila después de la victoria para sorprenderlo y destruirlo y matarlo. Terrible esto. En vez de pensar en defenderla, unirse a la causa y hasta darle recompensa a David por la victoria que tuvo, pues nada de esto. Hermanos, los que no son de Dios siempre van a pelear las peleas que no tienen que pelear. Y no van a pelear las que tienen que pelear. Pero los que andan en el Espíritu pelean las peleas que tienen que pelear. Y hay muchos que no entienden bien esta cuestión de lo que significa estar o no estar en un lado o en el otro. Pero Cristo fue bien clarito, y yo se las voy a dar allí. Está en Lucas capítulo 11, versículo 23. Más claro que esto no puede estar. Miren, hermanos, dice el Señor Jesús: el que no es conmigo, ¿están oyendo? El que no es conmigo, dice el Señor, ya contra mí es. ¿Qué les parece? Contra mí es. Hay muchos que podrán decir, no, si yo no estoy en contra de la iglesia, yo no estoy en contra de Cristo, yo no estoy en contra de lo bueno. Pero para Cristo lo están, porque no están a favor. A favor, definidamente a favor. Dice, y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Es igual, equivalente a desparramar. Hermanos, esto no son palabras mías, ni de una religión, son palabras del Señor Jesús. Palabras del Señor Jesús. Es mejor que estemos activos en el lado que tenemos que estar. Aquí vemos a Saúl planeando constantemente destruir a David, en vez de reconocer cuál era la obra de Dios. Ahora, ¿de qué forma Saúl está abusando aquí? Primero, del nombre de Dios. Bueno, en que él dice, Dios lo ha entregado en mis manos. Él está diciendo que Dios le ha entregado a David en sus manos. Hermano, no hay cosa más oscura, no hay cosa más terrible que una persona crea que es dirigida por Dios, que está haciendo la voluntad de Dios, que está siendo guiado por Dios, cuando es todo lo contrario, que está haciendo o caminando hacia tocar el cielo, y es todo lo contrario. No hay cosa más terrible que esto. Yo les digo, hermanos, que en el infierno habrán mucha gente que creyeron de verdad, con sinceridad. No crean que el infierno está lleno de hipócritas. Mucha gente que con sinceridad estaban en el error, siguiendo lo falso. Con toda su sinceridad estaban bien lejos de Dios porque miraron a su corazón, creyeron en su corazón. Dice la Biblia, no hay nada más engañoso que el propio corazón del hombre. Mejor que miremos a la palabra y tratemos de ver qué nos dice la palabra a nosotros. Nos damos cuenta de cuánto tenemos que arrepentirnos, cuánto tenemos que humillarnos, cuánto tenemos que buscar la dirección de Dios y depender de Él. Bueno, pues Saúl creía que estaba siendo guiado por Dios. Se le había olvidado que Dios le había quitado hasta la unción, el Espíritu Santo. Y está hablando en el nombre de Dios. La otra cosa que yo veo es de qué manera Saúl no solo abusa del nombre de Dios, sino abusa del mismo pueblo. Cuando se entera de que David había conquistado, peleado allí, o que estaba peleando allí en Keila, reúne al pueblo para unirse a la batalla, pero en su corazón el deseo de él era matar a David, cogerlo allí, y si es posible presionar al pueblo de Keila. Es muy sencillo, con el poderío que tenía Saúl, le decía a la gente, los mato si no me dicen dónde está David, me lo tienen que entregar. Pero miren lo que pasó. Dice en el versículo 8, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner en sitio a David y a sus hombres. Wow, siempre los Saúles buscan atrapar a los Davides. Siempre habrá una guerra entre el mal y el bien en este mundo, hermano. Eso nunca va a cambiar. Y esa es la obra de Satanás, interrumpir, destruir, devorar las cosas que son de Dios. Anda como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar, a quién devorar. Hermanos, tenemos una pelea constante contra el mundo,
Lo vemos desde lo político en todos los niveles, esferas. Tenemos una guerra constante con la propia carne. El mundo que aborrece a Dios, la carne que se rebela contra lo que es santidad o lo que es de Dios, y también contra Satanás, nuestro enemigo y sus demonios. Miren lo que dice la palabra en Efesios 6:12. Y esto es real, esto es real. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es lo que vemos delante nada más. A veces cuando entendemos esto podemos explicar el porqué de muchos problemas que estamos viendo en el mundo, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este mundo, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta guerra no la vemos con nuestros ojos, pero está allí. Dios está también, hermanos, como vimos en el último mensaje que dimos a la iglesia. Dios está en medio de su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esa es una buena promesa. Miren conmigo en 1 de Juan 5:18 dice, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, esto es la obra de la gracia de Dios en el corazón de un hombre, es engendrado por Dios, Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué? No le toca. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios por esa promesa, que que los hijos de Dios, los fieles hijos de Dios están seguros, porque Dios los guarda y los protege. Por lo tanto, hermanos, David estaba asegurado, mientras que Saúl, que creía que estaba siendo guiado por Dios, estaba siendo rechazado por Dios. Entonces dice la palabra en el versículo 9, mas David, entendiendo esto, que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Muy importante, acuérdense que hablamos del efod. El efod representa hoy en día las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Es como si le hubiera dicho, tráeme la Biblia. Tenemos que meditar en lo que Dios quiere para nosotros. David volvió a consultar a Dios. Qué bueno volver de nuevo a consultar al Señor. Dice 1 Samuel 22:11, dice, y entregarán, esta es la respuesta, la pregunta de David a Dios, ¿qué pasa si yo me quedo aquí en Keila? ¿Qué va a pasar? Porque ya se enteró que Saúl venía. Me quedo, me van a entregar, me van a traicionar. Le pregunta a Dios, hermanos, podemos preguntarle a Dios cualquier cosa. Dice, me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl, como ha oído tu siervo. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. En otras palabras, sale de allí, que te van a traicionar. Claro que ya Saúl tenía en mente capturarlo allí. Hermano, quiero decirles que la traición es tan común entre los seres humanos y como duele la traición. ¿Quién ha experimentado traición en su vida? A ver, nadie, jamás aquí. Hay 2 o 3. Oye, hay mucha gente bendecida aquí que no saben lo que es traición. ¿Sí? Cómo duele la traición, hermano, cómo duele la traición. ¿Y saben cuándo más duele? Cuando es alguien que tenemos cerca, y cuando es alguien que hemos amado, y cuando es alguien que le hemos dado. Y hay muchos niveles de traición, por supuesto, claro que sí. Algunas son un poco sutil, pero son traición. A la amistad, traición, donde se demuestra que lo que creíamos no es cierto. Y no hay decepción más dura que esa. Así que imagínense cómo se sintió David después que puso su vida y a sus hombres para rescatar y salvar a Keila. Claro, lo sabía por la revelación de Dios, que aquella gente lo iban a entregar y a traicionar para que le cortaran la cabeza. Entonces, hermanos, sí notamos muy solemnemente cómo David usa 2 veces, se refiere a Dios diciendo Jehová Dios de Israel, y 3 veces se refiere a él como siervo de Dios. Le está diciendo, Señor, ayúdame en este problema, dime qué es lo que está pasando. Noten otro detalle, hermano. Ya vamos a terminar pronto. Noten este detalle. David no fue a consultar a los sabios
de Keila. La tentación hubiera sido buscar los líderes de Keila y negociar y asegurarse que no lo entregaran. ¿Y saben qué? Iba a terminar fracasado. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Confió en Dios y Dios le dijo, no confíes, vete, sal. Hay que salir a veces de donde están los Keila. Los Keilas representan los malagradecidos, los que traicionan. Es mejor, hermanos, como hay un dicho que dice, haz bien y no mira a quién, ¿no? Hagamos bien a los demás, pero mire, sigamos el camino, porque uno no sabe cómo nos van a disparar. Cuando usted empieza a dar y a servir y a ayudar para esperar recibir, usted se va a frustrar con esa gente, le va a doler mucho. Y el hecho de que ayudemos a alguien no quiere decir que ellos son de verdad nuestros amigos. No nos hagamos esa idea. Así que mejor sirvamos sin mirar a quién, ¿no? Sin de discriminación. Tercer punto, que es más breve todavía, para ya terminar, Dios nos guía a bien a pesar del enemigo. Qué bonito saber eso, que Dios nos guía para bien. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Esa es la parte difícil, pero hay que hacerlo, a donde el Señor nos envíe, o como el Señor quiere que actuemos. Y vino a Saúl la nueva, o sea, el mensaje, la noticia de que David se había escapado de Keila. ¿Y qué tuvo que hacer? Desistir. Dice, desistió salir, se embarcó, como decimos nosotros. Es decir, se le echó abajo todo el plan que tenía para destruir. Y él había dicho, Dios me lo ha entregado. Ahí se da uno cuenta de la falsedad, de la equivocación. Hermanos, es igual que toda esa mano de profetas que hay diciendo cosas y nada se cumple. Y declaran esto y declaran lo otro y nada pasa. Eso debe ser una sola vez para ya darse cuenta que son falsos, engañadores. A veces, hermanos, hay que salir y separarse de los Keilas, aunque le hemos ayudado. Y David se fue. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos guía. Pero fíjense que estamos viendo movimiento. David no se queda fijo. Hay movimiento en su vida. La vida cristiana, para que no caigamos en la trampa del diablo, tenemos que estar constantemente en el movimiento, actuando, evangelizando, orando, meditando en la palabra, sirviendo al Señor. Ese movimiento es obra del Espíritu Santo. El moverse de David frustró el plan de Saúl. Dios lo libró. Bueno, el Señor nos dice a veces, muévete y huye del enemigo, de Satanás, ¿no? O resiste, ¿no? A veces hay que resistir la tentación y sale huyendo el enemigo, pero a veces nosotros tenemos que salir. Hermanos, desistió Saúl, no pudo salir. Quiero terminar con el siguiente salmo. Por cierto, y repito, el enemigo no está de vacaciones. Va a seguir. Si usted sigue leyendo la historia de David, usted se va a dar cuenta que allí no terminó el problema con la palabrita que Saúl desistió. No, hermano. Cuando Satanás huye porque hemos resistido, lo hemos hecho la parte nuestra, no quiere decir que no habrán más guerras espirituales. Así que tengamos bien esto en claro. Usted y yo estamos en la lista de los más buscados, most wanted, del diablo, del enemigo. Pero Dios cuidará de nosotros, ¿verdad, hermanos? Amén. Terminamos con el Salmo 138:7. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Amén.